Debido a la proximidad de la celebración del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, estamos teniendo una serie de mensajes relacionados con el bautismo en el Espíritu Santo. El domingo anterior comenzamos con esa preparación, como lo hemos dicho, y haciendo un brevísimo repaso para entrar en tema hoy, hemos visto en primer lugar qué actitud debemos tener mientras esperamos el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Lo recordás? ¿Qué actitud debemos tener en espera de la experiencia más gloriosa después del nuevo nacimiento, del bautismo con el Espíritu Santo? Y esa actitud es obediencia a Dios. Dios espera que le obedezcamos siempre y que le obedezcamos en todo. Esto es un requisito de Dios, no es una exigencia nuestra. En segundo lugar, hemos visto y hemos comprobado en la palabra de Dios que es necesaria la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia, hermanos, es imprescindible para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Así que nuestra vida debe estar en plena comunión los unos con los otros, con Dios especialmente, pero también entre nosotros. En tercer lugar, la oración ferviente es fundamental para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. A veces llega el momento de orar y pasan algunos hermanos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Pero a mí me ha pasado que cuando estamos ministrando a los hermanos, los candidatos que pasan no oran, esperan que los que interceden por ellos oren. Y nosotros oramos, pero el candidato a recibir espera en forma pasiva. No, hermanos, el que quiera recibir es el que más tiene que clamar con alma y vida, porque es el que espera. No siempre es necesario orar para que la gente reciba. Hay muchísimos casos donde cada uno pidió a Dios que se cumpla la promesa del Padre enseñada por Jesús y lo recibe, no solo en el templo, en la casa, en la calle, en cualquier lugar. En cuarto lugar, hemos estudiado, hemos meditado lo que debemos tener en claro, que es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo. Porque algunos no saben para qué es, le atribuyen a otras cosas. Pero el propósito básico es dar testimonio de Cristo. Así que hicimos este pequeño repaso en una forma muy breve. Hoy continuamos preparándonos para Pentecostés. Esta viene a ser la segunda parte. Y veremos que, en primer lugar, la palabra comprueba la promesa. La palabra comprueba la promesa. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios comprueba que realmente fue una promesa y es una promesa de Dios para cada uno de sus hijos. No es para todo el mundo, es para los hijos de Dios que un día ya han nacido de nuevo. Han recibido a Cristo en su corazón como su Salvador, como su Señor. Le han pedido perdón por sus pecados y se dispusieron a seguirlo con la ayuda de Él, con la mayor fidelidad. Y esta palabra fue dada 800 años antes de Pentecostés por el profeta Joel en el siglo IX antes de Cristo. Imagínate la anticipación en que Dios ya estaba profetizando lo que iba a ocurrir en Pentecostés, y a partir de Pentecostés, durante los 20 siglos, siguió ocurriendo en todas las iglesias, en todos los cristianos que lo buscan. En Hechos, capítulo 2, versículos 14 al 18. Hechos 2, capítulo 2, versículos 14 al 18, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que son las 9 de la mañana. Esto es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel, entre paréntesis, 800 años antes. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos
y sus hijas profetizarán. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hemos explicado en el mensaje anterior que a veces nosotros creemos que profetizar es solamente hablar de eventos del futuro. Y ciertamente que eso es profetizar. Pero cada vez que alguno de nosotros está hablando un mensaje de parte de Dios a quienes escuchan, está profetizando. Yo en este momento estoy profetizando, estoy predicando, estoy anunciando un mensaje de Dios. Así que acá se refiere a eso. Cuando uno recibe esa unción especial, la llenura, el poder del Espíritu Santo, uno profetiza en el sentido de que uno comienza a dar testimonio. ¿Quién es Jesucristo? ¿Para qué vino? La misión de Cristo es nuestra misión especial. No bastó el estruendo como de un viento recio, porque eso ocurrió realmente en Pentecostés, en el aposento alto. No bastó el estruendo como de un viento recio, ni las lenguas como de fuego, como dice el pasaje. El Pentecostés de Hechos capítulo 2 estuvo basado en la promesa de Dios. No fue una improvisación, no fue un hecho fortuito, casual. Estuvo planificado por Dios desde 800 años antes. Pedro no solo habló en lenguas, porque eso es comprobado que así sucedió. Los 120 comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Y ellos hablaron, no idiomas celestiales en ese momento. En Pentecostés todos hablaron idiomas terrenales. ¿Para qué? Porque se habían reunido multitud de judíos en Jerusalén para celebrar el Pentecostés. Entonces era necesario que los integrantes del grupo que recibieron le hablaran en sus propios idiomas las buenas noticias, el Evangelio, la misión de Cristo. Entonces ellos comenzaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen y hablaron sin haberlo estudiado, diferentes idiomas. Es realmente sorprendente el milagro que ocurrió. No pasó lo mismo, por ejemplo, en la casa de Cornelio, donde eran todos gentiles y no había necesidad de hablar idiomas terrenales. Ahí hablaron idiomas celestiales, el idioma que hoy lo hablamos nosotros cuando hablamos en lenguas, aunque a veces alguien puede estar hablando en un idioma real y terrenal sin saberlo. Pedro no solo habló en lenguas, sino que explicó lo que sucedió a través de las Escrituras, basándose en las profecías de Joel y también en los Salmos. La profecía de Joel y los Salmos hablan de este evento que se hizo real durante la celebración del Pentecostés. La experiencia espiritual debe estar basada en la palabra de Dios para no ser una fantasía emocional. Porque, hermanos, a decir verdad, en muchos lugares se transforma en una fantasía emocional, eso de hablar en lenguas. Algunos y muchos es una lengua genuina, pero en muchos casos es una lengua, déjenme decirle con respeto, inventada. Porque hay varias lenguas. Está la lengua diabólica. Yo he conocido personalmente a personas que vienen a la iglesia poseídas hablando en lenguas, pero no es una lengua del Espíritu Santo, es una lengua demoníaca. Después está otra lengua inventada, porque le enseña a repetir gloria a Dios, y repetir seguido y te va a salir en lengua. Eso no vale, eso es algo puramente carnal y humano, porque cuando alguien habla en lengua, si es genuino, el Espíritu Santo toma el control de la persona y le hace hablar un idioma que él no sabe. Y dice la palabra que lo más difícil de domar, según Santiago, ¿cuál es la parte más difícil de nuestro cuerpo? ¿Recordás? La lengua. Por eso, cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida, hasta la parte más difícil de domar es domada, por así decirlo, controlada por el Espíritu Santo. Por eso nosotros creemos que es la evidencia inicial de la llenura del Espíritu Santo el hablar en otras lenguas. Así que la experiencia espiritual debe estar basada en la palabra de Dios para no ser una fantasía emocional. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad
y Él no nos va a engañar, sino que siempre nos va a conducir por el camino de la verdad. En segundo lugar, preparándonos para el Pentecostés, en segundo lugar, es demandada la limpieza de nuestro vaso. La limpieza de nuestro vaso. Por supuesto, no estoy hablando de un vaso literal, sino de un vaso simbólico. Nuestra vida es un vaso, un recipiente que necesita ser llenado por la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Yo quiero recordarle, toda persona al convertirse, a recibir a Cristo, al pedir perdón por sus pecados y recibir a Cristo en su corazón, ya tiene el Espíritu Santo morando en esa persona. No es que venimos a esperar el bautismo sin Espíritu Santo. Todo verdadero cristiano ya tiene la presencia, que la Biblia en Efesios capítulo 1 y versículo 13 dice que somos sellados. Por supuesto, eso de sellado es una expresión simbólica que quiere decir que somos propiedad de Dios. Y por eso, incluso antes de ser llenados del Espíritu Santo, nuestra vida comienza a ser transformada. Y algunos dicen, ¿te lavaron el cerebro en tu iglesia? Las malas palabras que decían no las decís más. Tus borracheras en que caía de vez en cuando desapareció. Tus agresiones desaparecieron. Y dice, ¿qué te hicieron? Y no hay ningún secreto. Es la obra del Espíritu Santo que ya comenzó. Pero muchísimos cristianos se pasan solamente toda la vida con la presencia. Y eso es valioso. Pero yo ponía un ejemplo, que cuando uno compra un 0 kilómetro en la agencia que te vendió el vehículo, no te llenan el tanque. Te ponen apenas unos poquitos litros. Y te dicen, no salgas a la ruta sin antes ir a la estación de servicio. Ahí llenas tu tanque y después sí comienza el viaje que tenemos que hacer. Es una comparación un poco burda por la reverencia que se merece el Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, ya está la presencia en nosotros. Pero eso no quiere decir que ya estamos llenos. Hay denominaciones que dicen, eso es el bautismo, y confunden el sello del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. Después otro día le voy a explicar y le voy a indicar los versículos que le hacen confundir a muchos queridos hermanos y dicen, los pentecostales se pasan buscando la llenura, la plenitud, y nosotros ya estamos todos. Es un grave error de interpretación. Así que, para que se cumpla eso, la limpieza de nuestro vaso es muy importante. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 21 y 22. Reitero, segunda Timoteo 2, 21 y 22 dice, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles. Especialmente le habla a los jóvenes. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tan importantes, hermanos, con quienes nos juntamos, con quienes compartimos nuestras relaciones sociales. Dime con quién anda y te diré quién eres. Hay preciosos jóvenes que aceptaron a Cristo, que comenzaron bien, pero se hicieron muy amigos de otros jóvenes que están lejos de Dios, que están en la violencia, que están en el bullying, que están en las drogas, que están en el pecado. Y por juntarse tanto con esos chicos, tienen mucha intimidad, amistad, se apartan los jóvenes que empezaron bien. Cuidado, cuidado. Si no estás sólidamente fundamentado en el Señor Jesucristo, hay que escoger buenas amistades. Por eso dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Antes que el aceite nuevo descienda, nuestro vaso debe estar limpio. Cuando digo vaso, estoy hablando en forma simbólica. Nuestro cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando digo vaso, me estoy refiriendo a nuestra vida integral. Espíritu, alma y cuerpo. Antes que el aceite nuevo
Estoy hablando en forma simbólica. El Espíritu Santo no es un aceite, pero el aceite es como un símbolo del Espíritu Santo. Antes que el aceite nuevo descienda, nuestro vaso debe estar limpio. Si compraste un aceite refinado, caro, aceite de oliva, no lo vas a echar en una botella sucia. Vas a escoger una botella limpia. Bueno, pero pastor, el aceite ya viene embotellado, es verdad, pero recomiendan que la botella del aceite de oliva sea un frasco oscuro para que no pierda su propiedad. Así que ya sabes, si estás usando aceite de oliva, tenés que buscar una botella oscura. Muy bien. Pentecostés no es solo poder para testificar. Pentecostés no es solo para poder testificar. Provoca convicción de pecado. Cuando uno es llenado con el Espíritu Santo, provoca convicción de pecado. Tanto el que está exponiendo el mensaje como el que recibe. Porque nosotros normalmente vivimos en un mundo secular, pecaminoso, y estamos acostumbrados a todas las cosas feas, malas, contrarias a la voluntad de Dios. Y si no, navega en TikTok y te vas a encontrar, hermano, con cada falta de pudor, generalmente por las damas. No se ofendan nuestras damas porque ustedes son cristianas, pero ahí se presentan como vinieron al mundo. Increíble, increíble. Uno tiene que mirar eso y pasarla. No te quedes ahí embelesado, porque te vas a comenzar a excitar y tus pensamientos van a ser impuros. Jesús dijo, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No hace falta ir a la cama. Con un pensamiento pecaminoso ya estamos en pecado. Y si empezás a mirar, te vas a volver un adicto a la pornografía y todas las consecuencias que eso conlleva. Pentecostés no es solo poder para testificar, provoca convicción de pecado. Soy consciente más que nunca que tal o cual cosa es pecaminoso. Puse un simple ejemplo, pero hay muchísimas otras cosas. La santidad del creyente es imprescindible para recibir la llenura del Espíritu Santo. Por ahí hablando con algunos hermanos, alguna vez me dijeron, bueno, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo para ya no vivir en pecado. Le dije, es al revés. Primero tenés que santificar tu vida, porque el Espíritu Santo no quiere venir a vivir y llenar una botella, un envase que está sucio, porque Él es santo y quiere vivir en una casa santa. Y la Biblia dice, sean santos, porque yo soy santo. Y sigan la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que esto es muy serio, hermano. La santidad del creyente es imprescindible para recibir la llenura del Espíritu Santo. Déjame hacerte una pregunta, pero no es para ofenderte. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás viviendo en santidad de vida? O, pastor, no ponga el dedo en la llaga. No te estoy queriendo molestar, pero es necesario hablar de frente. Al pan, pan y al vino, vino, como se dice. Entonces, hermano, la santidad es imprescindible para estar lleno o recibir la llenura del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu no solo calienta, entre comillas estoy diciendo calienta, también consume la paja y purifica el oro. No solo irradia calor espiritual, fuego espiritual, sino que también consume la paja, la hojarasca, las cosas feas, quema y purifica el oro. Tiene un efecto extraordinario. En tercer lugar, en espera del Espíritu Santo o preparándonos para el Pentecostés, en tercer lugar, el lenguaje de la edificación. El lenguaje de la edificación. Porque a veces uno escucha hablar a algún cristiano, no digo a todos, pero por ahí de vez en cuando le dicen, yo voy a tal iglesia, sí, yo concurro, hasta soy miembro, y al ratito comienzan las malas palabras, palabrotas, hermano. Y uno dice, pero es tan importante eso. Bueno, veamos lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 4, versículos 29 y 30. Reitero, Efesios 4, versículos 29 y 30 dice,
ninguna palabra corrompida salga de sus bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Ay, ay, ay. Así que si nosotros estamos con el hábito de decir malas palabras, aún cuando nos martillamos el dedo, suelen salir algunas malas palabras. Tenemos que pedirle al Señor que nos quite de nuestro vocabulario, que siempre tengamos un lenguaje diferente. Y la gente se va a dar cuenta y va a decir, te van a decir, noto que hablas diferente al resto de la gente. ¿Por qué diferente? No decís malas palabras, nunca decís palabras groseras, nunca decís frases con segunda intención, y te va a empezar a elogiar. Y vos le deberías decir, en realidad no soy yo, sino que dentro mío vive alguien, que es Jesús a través del Espíritu Santo. Y como Él es santo, me ayuda a imitar su vida y seguir. No soy yo el que habla mejor que otro, es el Espíritu que vive en mí. Para vos también es la promesa, si lo seguís al Señor Jesucristo. En la Torre de Babel, las lenguas confundieron para dispersión. No quise buscar el pasaje para no extenderme en el tiempo, pero sabes la historia. La Torre de Babel fue edificada con un propósito egoísta, para alcanzar el cielo supuestamente. Pero dice que Dios descendió y confundió las lenguas. Así que en la Torre de Babel las lenguas confundieron para dispersión, para que la gente se disperse. En Pentecostés las lenguas unieron para edificación. Todo lo contrario a las lenguas de Babel, las lenguas del Pentecostés surgieron para edificación. ¿Cómo usamos nuestras palabras? ¿Cómo usamos nuestras palabras? ¿Para dividir o para edificar? Pastor. Yo quiero que pienses un momento. ¿Alguna vez alguien te dijo palabras hirientes? Las palabras hirientes duelen más que una espada, porque a veces te lastiman. Pero yo no me di cuenta. Pero si el Espíritu Santo domina nuestra vida, nunca vamos a usar nuestra lengua como una espada para lastimar. ¿Cómo usamos nuestras palabras? Para dividir, porque las palabras pueden dividir. Pueden hacer que una familia, unos amigos se distancien, se confronten, sino para edificar. Que nuestras palabras siempre sean usadas por Dios para edificar. A lo mejor dos amigos que están distanciados se puedan unir. Un matrimonio distanciado se puedan unir. Una familia dividida se puedan unir. Si nosotros tenemos la plenitud del Espíritu Santo, todo lo que digamos va a ser de bendición y no de maldición para dividir. La llenura del Espíritu se manifiesta con un lenguaje que une a la iglesia. Quiero repetirlo. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta con un lenguaje que une a la iglesia. Pero hay personas que se van de la iglesia y yo no las estoy justificando. ¿Por qué te fuiste? Porque me ofendieron. Me dijeron esto y lo otro y lo otro. ¿Quién te dijo? Un hermano de la iglesia. Dios santo. Eso jamás debería ocurrir. Pero de que ocurre, ocurre. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta con un lenguaje que une a la iglesia, que une a los hermanos, sana las heridas. Las palabras de un cristiano lleno del Espíritu Santo es un bálsamo para el alma. Cura las heridas, es un óleo o aceite de sanidad y anuncia las virtudes de Dios. A estas alturas yo pregunto, ¿necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, hermano? ¿Sí o no? ¿Se escucha bien? ¿Necesitamos? Yo me declaro un necesitado desesperado. Sin la llenura del Espíritu Santo no voy a ningún lado y puedo cometer más errores de los que cometo sin darme cuenta. En cuarto lugar, recordemos que estamos preparándonos para Pentecostés. En cuarto lugar, de la aposentitis es una palabra inventada.
quiere decir adicción a estar en el aposento alto. Adicción a vivir buscando en el templo, pero no salir nunca a testificar de Cristo. De la aposentitis a la gran comisión. Ya lo vamos a ver. En Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El peligro del aposento alto es quedarnos allí para siempre. ¿Ustedes entienden lo que estoy explicando? Peligro es casi una contradicción, pero hay gente que quiere vivir buscando en el templo, lo reciben, están llenos, pero no salen a testificar de Cristo. Y la función principal de la llenura es ser testigo de Cristo. Así que el peligro del aposento alto es quedarnos allí para siempre disfrutando de la presencia del Señor. Es bueno, ya lo creo que es bueno, pero lo malo es quedarnos siempre en el templo o en casa sin salir a cumplir la misión. Pero el viento recio sopló para empujarlos hacia afuera para ser testigos de Cristo. ¿Recuerdan? Cuando descendió el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, hubo un viento recio para empujarlos para que salgan. Ellos no salieron, y Dios permitió una persecución. Y ahí se comenzaron a dispersar, y a la fuerza tuvieron que salir. Pero gracias a Dios aprovecharon que donde iban testificando de Cristo. Quiero decir algo que quiero que lo entiendas bien. Pentecostés no es una meta. El bautismo o llenura del Espíritu Santo no es una meta. Es el combustible para la carrera cristiana. Cuando vas a cargar combustible, la meta no es tener el tanque lleno. La meta es viajar. La meta es hacer mover tu vehículo velozmente. Pentecostés no es una meta. Para alcanzarla, gloria a Dios, recibí el bautismo. ¿A quién le hablaste de Cristo? No, yo estoy gozoso. No era para vos, era para que Dios ocupe tu vida para hablarles a miles y miles que aún no conocen al Señor. Nos preparamos para recibir poder, no para guardarlo, sino para ser testigo hasta lo último de la tierra. Conclusión. En primer lugar, Dios no busca vasos de oro o plata. Ninguno de nosotros somos vasos de oro o plata. Al contrario, la Biblia dice que somos recipientes de barro. Y el tesoro que Dios quiere poner en este recipiente de barro, no por subestimarnos, quiere decir que nosotros en nosotros mismos tenemos un valor relativo porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el valor verdadero llega cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida. Dios no busca vasos de oro o de plata, sino vasos vacíos y limpios. Vasos vacíos y limpios. Si tu vaso está vacío, sos un candidato para recibir la llenura del Espíritu Santo. Pero más todavía, si tu vaso está limpio, sos candidato para que el Señor llene tu vaso de barro con la plenitud, el poder, la gracia y la unción de su Espíritu. El Espíritu Santo no viene a visitarnos. Pensá lo que estamos hablando. No viene a visitarnos. Viene a vivir como dueño de casa. Y el dueño de casa no está de visita. Es el que permanece en la casa. Así que, hermanos queridos, en Pentecostés no vamos a buscar que el Espíritu Santo nos visite. Vamos a pedir y anhelar que Él quede a vivir en nuestra casa, que es nuestra vida. El Salmo 51, versículos 10 y el versículo 13, reitero, Salmo 51, versículos 10 y 13, dicen, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Primero nuestra limpieza y luego nuestra enseñanza. Los resultados, los pecadores se van a arrepentir, le van a pedir perdón a Dios, van a recibir a Cristo y van a ser salvos. O los que están apartados del Señor se van a reconciliar con Él, porque lamentablemente el familiar de uno de nuestros hermanos, miembros de esta iglesia, falleció ayer en Formosa. Y me comentó, porque estuve orando sin conocerle a esa persona, un hombre de 40 y piquito de años. Le digo, ¿y él era salvo? Y me dice el hermano, que es miembro de esta iglesia, él vivía apartado de Dios, vivía apartado del Señor. Pero en los últimos días, sin saber que él iba a partir a la eternidad, un pastor lo estuvo visitando y él se arrepintió de todos sus pecados, le pidió perdón y se reconcilió con Dios. ¿Lo habrá recibido el Señor? Ya lo creo. Dios sigue esperando que los que se apartaron se reconcilien con Él. No hay tal cosa como purgatorio. Después que nos vamos de esta vida, no hay otra oportunidad. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Primero nuestra limpieza y luego nuestra enseñanza. Queridos hermanos, quiero decir como siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te habla y me habla.